Bienvenidos, mi nombre es Jonathan Mendoza. Trabajo como enlace técnico en gestión de riesgos en planificación para el PNUD. En este módulo conoceremos la herramienta para medir la resiliencia comunitaria ante desastres. Repasaremos qué se entiende por resiliencia, cuál es el objetivo de la herramienta y conoceremos las áreas temáticas que se evalúan con sus componentes de resiliencia que son la base de medición. Además, profundizaremos los aspectos a considerar en la aplicación de la herramienta, como ser el alcance de la misma, el perfil del técnico que aplica la herramienta y detalles sobre la recolección de datos. Para poder definir resiliencia, es necesario estar conscientes que amenazas como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, sequías y deslizamientos de tierra, entre otras, constantemente peligran la vida y los medios de vida de las poblaciones más vulnerables en todo el mundo todos los días. Independientemente de la magnitud, frecuencia o duración de las amenazas, estas siempre generan daños adversos. Ninguna comunidad puede estar completamente a salvo de peligros naturales y antropogénicos. Sin embargo, es inteligente pensar que una comunidad resiliente o resistente ante desastres puede reducir o minimizar su vulnerabilidad al aplicar medidas de reducción de riesgo de desastres, implementar acciones que aumenten su capacidad de adaptación y mediante el fortalecimiento de sus propias capacidades. En este sentido, procedemos a definir resiliencia. Cole define resiliencia como la habilidad de las comunidades y hogares para anticiparse y adaptarse a los riesgos, de absorber, responder y recuperarse de los choques y tensiones de manera oportuna y eficaz sin comprometer sus posibilidades a largo plazo. La herramienta ha sido desarrollada de forma concisa y amigable al usuario para medir el nivel de resiliencia ante desastres a nivel comunitario, a través de la evaluación de 30 componentes de resiliencia que se agrupan en 5 áreas temáticas. La herramienta se aplica mediante una encuesta. La herramienta puede ser utilizada para proporcionar un porcentaje indicativo de resiliencia o para otorgar un nivel de resiliencia de 1 a 5 con su categoría correspondiente. Así como se muestra en la tabla, por ejemplo, al hacer la evaluación, en el caso que se obtenga un porcentaje de igual o menor al 20%, obtiene el nivel 1, la categoría correspondiente a mínima resiliencia, que consistiría en una comunidad con menos conciencia sobre el problema, con pocas iniciativas para implementar medidas que aumenten su propia resiliencia. En cambio, un nivel 5 sería una comunidad con una categoría de alta resiliencia, con una cultura de seguridad que incorpora acciones de reducción de riesgo de desastres en su planificación y políticas. La herramienta evalúa 30 componentes de resiliencia que se agrupan en 5 áreas temáticas. Estas son la gobernanza, evaluación de riesgo, conocimiento y educación, gestión de riesgo y reducción de vulnerabilidad, preparación y respuesta a emergencias. Para comprender los componentes de resiliencia que se agrupan en estas áreas temáticas que evalúa la herramienta, observemos la fotografía a la izquierda, donde se aprecia una comunidad rural muy remota, versus la fotografía a la derecha, una ciudad cosmopolita, donde es muy probable que se ejerzan compromisos políticos con sistemas regulatorios y jurídicos coercitivos con pautas claras de ejecución, sistemas de planificación territorial con normativas de control donde se incorporen los estudios de riesgos, políticas que fomenten el desarrollo con instituciones con fuertes capacidades técnicas y presupuestos asignados a la innovación y mejora de la competitividad, una economía fuerte, donde se consideran las afectaciones posibles por amenazas con mecanismos financieros de respuesta. Un especial énfasis en educación de calidad para la población. Todos esos componentes dan lugar a una comunidad más resiliente. Ahora veamos las áreas temáticas más de cerca. A continuación se muestra una tabla con 3 columnas.
En la primera columna, el nombre del área temática. En la segunda columna, el componente de resiliencia que se refiere en sí lo que deseamos evaluar. Y por último, en la tercera columna, el nombre resumido del componente de resiliencia. Sí es importante tener en cuenta que todos los componentes, su evaluación se basa en su relación con la gestión del riesgo. Iniciemos por el área temática de gobernanza, que se vincula con las políticas, la planificación de sistemas regulatorios y legales, mecanismos institucionales, alianzas y la participación comunitaria. Los componentes de resiliencia que la integran son liderazgo comunitario, conocimiento de derechos e incidencia, integración con la planificación para el desarrollo, acceso al financiamiento, inclusión de grupos vulnerables y la participación de mujeres. El área temática de evaluación de riesgo indaga sobre los datos existentes, la vulnerabilidad, las capacidades técnicas y científicas. Está constituido por los componentes de resiliencia, evaluación de amenazas, análisis de vulnerabilidad, métodos científicos y locales para conciencia sobre riesgos. El área de conocimiento y educación la comprenden los componentes de conciencia pública, conocimiento y habilidades, diseminación del conocimiento y reducción de riesgo de desastres, actitudes y valores culturales. El área temática de gestión de riesgo y reducción de vulnerabilidad se compone de los componentes de resiliencia de gestión ambiental sostenible, acceso a servicios de salud durante emergencias, acceso a servicios de salud y conciencia en tiempos normales, suministro de alimentos y agua, práctica de medios de vida resistentes a amenazas, acceso a mercados, protección social, acceso a servicios financieros, protección de ingresos y activos, infraestructura y servicios básicos, uso de la tierra y la planificación territorial, servicios de educación durante emergencia. El última área temática de preparación y respuesta para desastres la integran los componentes de capacidades para preparación y respuesta, sistemas de alerta temprana, planificación para contingencia, infraestructura para emergencias, respuesta a emergencias y recuperación, voluntariado y rendición de cuentas. Respecto al alcance de la encuesta de la herramienta para medir la resiliencia comunitaria, esta no pretende reemplazar otras metodologías existentes, más bien es complementaria. También, así como el mismo nombre, está orientada a una comunidad. Para una evaluación integral se deben considerar factores externos como las capacidades de respuesta institucional y de los gobiernos locales que son ajenos al alcance de la herramienta. Vale aclarar las expectativas con la comunidad para al aplicar la herramienta que la participación no es sinónimo a una intervención. En vez, es explicarle el propósito de los datos y para qué serán utilizados. Luego se recomienda compartir con ellos los datos y los resultados, para que la comunidad por sí misma pueda buscar apoyo. También la encuesta puede ser utilizada para medir los impactos en las diferentes fases de un proyecto que se está coordinando con la comunidad. Referente al personal técnico de campo, para aplicar la encuesta es necesario de 2 facilitadores. Uno de ellos liderará la discusión con el grupo focal y el otro tomará notas de los detalles de la consulta. Es recomendable que la evaluación del nivel de resiliencia debe ser seleccionada posteriormente a una indagación exhaustiva por cada componente de resiliencia. El que lidera la encuesta debe tener un amplio conocimiento de la gestión de riesgo y tener conocimiento cultural y las normas de la comunidad, experiencia en la recolección y análisis de datos. En vez de un cuestionario, se debe promover el diálogo con mucha flexibilidad. Las preguntas que se presentan en la guía que veremos más adelante solo son para facilitar la encuesta.
Estas deben ser modificadas de acuerdo a las realidades de la comunidad, al igual que los medios de verificación. La encuesta se aplica a grupos focales de discusión que deberán ser de 6 a 15 personas representantes de la comunidad por líderes comunitarios, grupos vulnerables, personas que viven en zonas de riesgo, y si es posible que se integren niños, mujeres y ancianos para tener una perspectiva más amplia. Profundicemos en la encuesta. Esta está estructurada en dos partes, la parte A y la parte B. En la parte A comprende las características de la comunidad y se divide en 5 secciones. En la sección 1 se anota la ubicación de la comunidad. En la sección 2, los datos segregados de la población por rangos de edad. En la sección 3, los grupos étnicos que conforman la comunidad. En la sección 4 se registran la cantidad y características de los grupos vulnerables como huérfanos, trabajadores infantiles, hogares de madres solteras, personas con discapacidad u otro grupo vulnerable. Se registran los datos cualitativa y cuantitativamente. Y en la sección 5 se identifican las amenazas y cómo éstas han variado por el cambio climático. La desglosa en 3 categorías. La primera son todas aquellas amenazas que inician repentinamente como terremotos, deslizamientos de tierra, inundaciones, plagas, entre otras. La segunda categoría serían aquellas amenazas que inician lentamente como la sequía y erosión. Y la tercera categoría, más relacionadas a acciones antropogénicas derivadas por la violencia, incendios, químicas y otras. En cuanto a la recolección de datos, se recomienda la preparación previa a la aplicación de la encuesta y la recolección de informes, estudios o investigaciones que describan mejor la comunidad. Se puede efectuar entrevistas con informantes claves de la comunidad para recopilar la información de las características y trabajar con el grupo únicamente los componentes de resiliencia. En la parte B se evalúan los componentes de resiliencia. En el anexo 3 de la herramienta se presenta una tabla por cada componente. Observemos más en detalle la tabla y sus secciones. En la sección 1 se presenta el nombre del componente de resiliencia. En la sección 2, la pregunta clave como indicativo de lo que se desea profundizar por componente. En la sección 3, las características de resiliencia, que en sí es la evaluación del nivel de resiliencia que se le otorgará por cada componente y se selecciona el nivel más adecuado. En la sección 4, otras preguntas guía que ayuden al facilitador de la encuesta a profundizar en el diálogo. Y la sección 5, los medios de verificación posibles que idealmente deben ser consensuados e identificados previamente con el grupo focal para evitar contradicciones. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la encuesta? Primero, se introduce el título del componente de resiliencia al grupo focal de discusión. Segundo, se provee una explicación general de lo que se desea evaluar bajo el componente. Para poder ampliar, la herramienta contiene en la página 11 a la 16 un racionamiento y aclaración de cada componente y sobre las preguntas clave que permite al facilitador profundizar en el componente. En el caso del liderazgo comunitario, el objetivo es de captar detalles sobre las estructuras de liderazgo únicamente que están relacionadas con el proceso de toma de decisiones en preparación ante desastres, respuesta, mitigación de riesgos y reducción de la vulnerabilidad. No es ideal leer el texto de las preguntas clave, ya que puede distorsionar las respuestas de la comunidad o presentar dificultad para la comprensión de parte del grupo focal. Se debe promover el diálogo fluido y la participación de todos los integrantes del grupo. Tercero, después de discutido y llegado a un consenso y el uso de preguntas guía de la sección 4, se procede a evaluar el componente de acuerdo a las características de resiliencia y se determina el nivel de resiliencia. Vale resaltar que se puede simplificar
para mejorar la comprensión y la selección del nivel. Las preguntas clave y las características han sido formuladas solo para la referencia del personal técnico y no para las comunidades. Los medios de verificación funcionan para corroborar las respuestas de la comunidad y hacer una interpretación más objetiva y rica del nivel de resiliencia. Es recomendable preparar y recolectar la información de la comunidad por adelantado. Esto incluye medios de verificación clave, hasta inclusive recopilar informes de instituciones gubernamentales o de las alcaldías. Esto se puede llevar a cabo al menos 2 días antes del inicio de la encuesta. El tiempo total para aplicar la encuesta se estima que es de 3 horas y media a 4 horas y media y se distribuye de la siguiente manera: 15 minutos para la introducción y explicar el proceso al grupo focal. 1 hora para complementar la parte A de contexto general de las características comunitarias. De 2 a 3 horas para complementar la parte B, los componentes de resiliencia. Y 20 minutos para la validación. Esto se puede efectuar al final de cada componente o al final de la encuesta. El facilitador deberá leer las preguntas clave y el nivel de característica asignada y confirmar con el grupo focal de la comunidad. Para presentar los datos, observemos la gráfica, que contiene 5 anillos. El anillo interior representa el nivel 1, como el más bajo nivel de resiliencia, y el círculo más grande, el nivel más alto de resiliencia, siendo el nivel 5. Luego se divide el círculo en 30 partes iguales, y se coloca en cada vértice los títulos de los 30 componentes de resiliencia. Por ejemplo, si en el componente de liderazgo comunitario otorgamos un nivel de resiliencia de 4, marcamos la posición correspondientemente. Si en el componente de conocimiento de los derechos e incidencias se calificó con un nivel de resiliencia de 2, nuevamente marcamos su posición. Luego se traza una línea entre ambos componentes y así sucesivamente se va conformando la gráfica. La ventaja de esta representación de los resultados es que permite de forma visual identificar aquellos componentes que requieren más trabajo y se puede comparar entre la aplicación de la encuesta en las diferentes etapas de un proyecto. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.